que le cambió el rostro a la Iglesia. Mariano, ¿cómo estás? Roberto te saluda. Hola Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo. Mariano, la primera pregunta que te quería hacer es, vos no Sí, es el primer libro que escribís sobre el Papa Francisco, sobre la Iglesia. así es. ¿Qué encontraste en este libro? ¿Qué desafío te encontraste para escribir este nuevo libro? Bueno, en este libro me centré en los años del pontificado de Francisco. Yo había escrito la biografía de Jorge Bergoglio cuando fue elegido Papa en el año 2013. Ujú. Ahora hicimos un trabajo de una edición actualizada, renovada, ampliada, en la que incorporamos los elementos centrales de su pontificado. Eh, Eso es lo más importante, si se quiere, lo más novedoso. El resto del libro es un recorrido actualizado de la trayectoria de los primeros años de Bien. Bergoglio, pero lo central es la última parte. El Papa Francisco estuvo en un momento muy particular, ¿no? Todo lo que tiene que ver con su pontificado, pero quizás una de las particularidades mayores tiene que ver con la relación y el hecho de que estén vivos al mismo tiempo dos papas, ¿no? El Papa emérito Benedicto Sí, XVI. ¿Cómo era la relación entre ellos? ¿Qué pudiste reconstruir? bueno, fue una convivencia desde ya, muy respetuosa, muy cercana desde el punto de vista humano, más allá de que Francisco avanzó con reformas que implicaron cambios en la organización, en la estructura de la Santa Sede que le había dejado su antecesor. Ujú. Pero en el aspecto personal hubo hasta una admiración que uno lo profesaba al otro. Eh, Se hablaba de que Bergoglio, Francisco lo consideraba como el abuelo que se tiene en la casa, que siempre está eh, al tiro para pedirle consejos. Ujú. Así que eh, caracterizando siempre una relación desde el punto de vista humano muy cercano. Más allá de las diferencias que se pueden establecer en términos pastorales o doctrinarios, aunque Francisco fue fiel a la doctrina de la Iglesia, pero siempre hay acentos o algunos elementos en los cuales se ponen más énfasis. Mariano, para los que se enganchan recién con esta charla muy interesante que estamos teniendo, estamos hablando con Mariano de Sí, Bedia, escribió este libro, ¿no? Que está saliendo hace relativamente poquito, ¿cuántos días nada más? Francisco, sí, el sí, Papa sí, del la Pueblo. semana pasada. La semana La pasada, semana sí. pasada. Nosotros sí, 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 habíamos establecido ya actualizar aquel primer libro y bueno, lo enfocamos a modo de balance de sus 12 años de pontificar. Excelente. Te encontraste con una... A ver, cuanto más te metes en el personaje, ¿no? Cuanto más te metes en la figura del Papa, vas encontrando mayor complejidad, es decir, no deja de ser una persona, ¿no? Y las personas tienen complejidades, tienen contradicciones. ¿Qué encontraste de eso en la figura del Papa? Sí, desde ya que uno es difícil encasillarlo, una figura que siempre tuvo funciones importantes dentro de la Iglesia en el ámbito que le tocó actuar, Ujú. porque no era muy conocido, pero tuvo a su cargo a los 36, 37 años la organización o la administración de la Orden Jesuita en Argentina y en el Río de la Plata, en una época muy caliente en términos políticos. Incluso las órdenes religiosas, como la de los jesuitas particularmente, hubo muchos sacerdotes que trabajaban en villas ya en ese tiempo, o sea, en ese aspecto tenían ya una mirada muy avanzada, si se quiere, y Bergoglio como superior provincial en ese momento le tocó atemperar y administrar esa situación que era novedosa en los años 70. Después en el Arzobispado de Buenos Aires eh, también fue una figura que tuvo acentos distintos a los de su antecesor, al cardenal Corrachino, Ujú. potenció mucho el trabajo social de la Iglesia y al mismo tiempo tenía, porque recibía en forma personal, no institucional, a bueno, dirigentes políticos, Claro. dirigentes sociales. Por eso mucha gente puede decir que tenía cercanía con Bergoglio, aunque públicamente
él siempre se mantenía muy distante y respetuoso de las instituciones, ¿no? En el Vaticano fue igual, en ese sentido, como Papa respondió a su papel de, del vicario de Cristo y simultáneamente mantuvo lazos de contacto con gente del ámbito político y social Claro, principalmente, ¿no? claro. Mariano, tomando como punto de partida el título, ¿no? Francisco el Papa del Pueblo, pero la bajada es lo que más me interesa. El hombre que le Sí, cambió el rostro a la iglesia. Te hago dos preguntas en una. La primera, ¿la iglesia necesitaba un cambio, un refresh en esa cara que le estaba dando al mundo? ¿Y cuál identificás vos que fue el principal cambio que generó en esa transformación de la cara o el lavado de rostro de la iglesia? sí, creo que lo del cambio de rostro se aprecia en el momento en que él asume. Ujú. Él fue elegido papa en un momento de fuerte crisis y una profunda crisis en la iglesia, a tal punto que había renunciado al papa. Esa crisis había provocado la renuncia del papa Benedicto XVI, que fue la primera después de 600 años. Claro, sí, sí, sí. En ese momento la iglesia alcanzó un punto de mucha fricción, y tanto en la mirada dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Ahí Francisco pudo reconstruir esa mirada porque mostró un costado mostrando a la iglesia en su papel cercano a las poblaciones más necesitadas, a los excluidos. Creo que sus viajes reflejaron, por el itinerario que fue eligiendo, la prioridad de su pontificado. O sea, siempre habló de ir a la periferia, ir a los Ujú. excluidos, y en los destinos de sus viajes eso queda marcado. No solo no vino a la Argentina, sino que tampoco fue a visitar a países centrales como Alemania, Francia, España, Inglaterra, no hizo visitas pastorales en ese sentido, Claro. sino prefirió poner prioridad su acercamiento a poblaciones tan lejanas como por ejemplo Mongolia, donde una población de 6 millones de personas apenas había o hay 1.500 católicos. Entonces, eso muestra un poco la mirada que él priorizó, si bien con la Argentina, aunque no lo visitó, siempre mantuvo lazos de contacto y hubo gente que le iba y venía y hasta Claro. se autoproclamaba vocero del Papa, ¿no? Pero él prefirió priorizar esos gestos. Y Mariano, te hago la última pregunta y te agradezco un montón para los que Sí, se enganchan recién. Estamos con Mariano de Bedia, están con este libro que está espectacular para que lo consigan, gracias. porque realmente es muy, pero muy interesante, es muy ameno como está escrito. Además, Francisco, el Papa del Pueblo, para acercarnos también un poco más al pontificado, Gracias. estos 12 años impresionantes, ¿no? Que cambiaron muchísimo la Sí, iglesia. Te hago la última pregunta. Estaba leyendo, no lo completé realmente, pero estaba leyendo Evangelii Gaudium, ¿no? La sí, exhortación apostólica del Papa Francisco. Es un poco el comienzo. Y hay uno si lo lee en clave de continuidad con León XIV, con estos poquitos días y las primeras declaraciones que él está teniendo, uno podría sentir una sintonía. ¿Vos ves lo mismo? sí. Bueno, los primeros pasos de León XIV van en ese sentido. Él revitaliza y reactualiza y pone en valor la primera de los pronunciamientos, el primero de los pronunciamientos de Francisco, que fue Ujú. la exhortación Evangelii Gaudium, que es el corazón y el programa de Francisco en su Claro. pontificado. Es una exhortación que lo publicó, creo que al finalizar el primer año de su pontificado, el 2013. Claro, sí, creo que es de septiembre, si no me equivoco, de Sí, 2013. exactamente. Entonces, ahí provocó un impacto incluso dentro de la iglesia, porque él ahí muestra justamente esa decisión de priorizar la ida a las periferias y, y pone el acento en despojarse de todos los atributos principescos, si se quiere, Claro. que se le conocen siempre al Papa. Muestra una posición muy cercana. En realidad es
un resumen, digamos, de su programa, de su pontificado, que toma muchas cosas que él ya venía mostrando acá en Buenos Aires. Mariano, te agradezco enormemente tu tiempo, toda la explicación que nos diste, todos los datos que nos ofreces y por supuesto felicitaciones por este libro, seguramente va a andar muy Bueno, bien porque es una figura que llama muchísimo la atención, pero el desarrollo que hiciste vos realmente es muy, muy interesante. bueno, te agradezco y es una figura que todavía tenemos que aprender a considerar, ¿no? Que no se acabó con su muerte. Claro que sí. Mariano, un abrazo grande. Muchas gracias. Ahí estaba, Mariano de Bedia, el escritor de Francisco, el Papa del Pueblo, contándonos un poquito más sobre la relación que tenía durante su pontificado, sobre estos 12 años no muy intensos que tuvo Jorge Bergoglio como Papa Francisco y su relación con el Papa emérito, con Benedicto XVI. También todo el pontificado y la cantidad de transformaciones simbólicas y de fondo, ¿no? Que realizó para cambiarle este rostro a la iglesia, como plantean en la bajada del libro Mariano de Bedia. Es la 1:59, nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más de los datos del día. Mitre Mar del Plata, 103.7.